Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Jesús le respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad? Lo que nosotros estamos escuchando aquí, la palabra del Señor. Desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del 38 al 42, ape hoy cañandea y ñandé, que nosotros buscamos signos, ¿acierto, copia? Cierto, ya es acá. Es una de las características humanas. Ñande ñande curioso hoy ahí, pero ñande curiosidad pueri. También, queridos amigos, lo que estamos buscando es como que afirmarnos, asegurar, Yaicuana es cierto, página upea lleva. Y sin embargo, el camino de la fe, queridos amigos, como dice San Pablo, es creer, asegurarse, aferrarse. Yagüero viañe tetea lleva creer sin haber visto. San Juan también, ¿se acuerdan cuando Santo Tomás en ese momento dice: yo no creeré, mientras que y pobre, ahí, las marcas de los clavos. Allá en el costado, en la marca ahí, donde le clavaron con la lanza. Queridos amigos, este signo que nosotros pedimos, en realidad, son signos que para el hombre, es decir, para nuestra naturaleza y para nuestra condición humana, antropológica, ya digo siempre, esa es la prueba que me tenéis que dar que es así. Apenas iré alguna vez me dio duda, yo medio se confianzudo y ahí la confía, pesa, lleva. Esta es una característica nuestra. Sin embargo, el Evangelio nos dice: ¿sabe qué, mi hijo? Vos incluso viniste a la vida sin que vos seas ni consciente, ni como en 5 o 6 años a nindeiko, ahí la existía, hace mama, ame delante coe. Desejanderuru vive lleva vaya cande, la roja y juja lleva, a pesa. Entonces, hijo querido, ¿qué te cuesta abrir tu corazón y tu mente y confiar y decir: bueno, si el Señor de siempre me ha regalado todo, sin que yo, hombre, yo con mi razón, soy guapa, hacia su más restar, y yo soy el que tengo que decidir. Casi cuando va a protestante, pero no cuando sea grande que él decida y va a bautizarse si quiere. Queridos hermanos, de gallo. ¿Sabe por qué, queridos amigos? Porque es muy fácil entender. Entonces, hubiese dicho también de chiquitito, pero naceremos y no, vamos a esperar que sea grande para ver si quiere comer 1 kilo de asado, o si quiere comer un choripán, o si tiene que aquí se o me hace y titía lleva a cambujanguay y gatujanguay ay coa lleva. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Qué absurdo que somos. El regalo de Dios, el don de Dios va mucho más allá, porque Dios se preocupa de nuestra vida y de nuestra esencia. ¿Quién somos nosotros, queridos amigos? Pero vean, aquí tenemos que tener un dedito de cerebro. Opear con la ya tuya la filosofía, la lógica, donde ya tuya vimos ahí la escuela,
Ya han botado y sepamos hoy la gente lleva el Homo faber, dice, el Homo faber, ¿qué hace? Sabe hacer esto, sabe hacer aquello, producir, y no tener un dedo de cerebro para pensar sobre tu propia existencia y para darle sentido a tu propia vida. Queridos hermanos, es importante que volvamos a Dios. Es importante que entendamos lo que significa el religarnos a nuestra propia esencia, o sea, con la religión. Religión es saber quién somos nosotros, de dónde provenimos, quién es Dios verdaderamente para nosotros, cómo es que nosotros estamos aquí presentes en este mundo, y así sucesivamente. Eso es un pensamiento simplemente de la razón y es una elucubración filosófica, queridos amigos. No se olviden que el religarse, la religión, es una elucubración pero profundísima, pero del aspecto teológico existencial. Es decir, ya esa ya esa peaja, ya más picochea lleva, peñan de yarare, ahí está. Así que, queridos hermanos, eso es lo que nos está diciendo hoy Jesús. Añade ya hoy mía ya lleva, madre vea. Porque muchas veces añade ya y con la signo maestro, queremos que nos hagas un signo. Queremos que nos hagas un signo. Pero mitad lleva y sube lleva. Entonces, queremos que me muestre, mamá, papá, queremos que me muestre que verdaderamente me querés, o que esto, que aquello. No, mi hijo, no hace falta que yo te muestre que yo te quiero o que te amo, ¿verdad? Porque la andere y no hina a ver, o te mao, y la digo a ver. Porque la andora llegó y malo abortama, hacemos ay maoína, queridos hermanos, yo digo, nosotros entramos en el absurdo. Hay uno de los filósofos, ¿verdad? Incluso Kant, ¿verdad? Que hablaba justamente de la vida del absurdo, ¿verdad? En el absurdo, el hombre, que muchas veces vive en el absurdo. ¿Por qué? Y porque no llega a abrir sus ojos. No nos damos cuenta. Parece que estamos ahí medio dormidos, estamos zombies en nuestra vida. Anda ya guay, anda ya guapuya calcular ya esa va peñan de yara la ñandera jueteja y maite y me bañan de jinara. Hañan de malago, haña en vez que lleva ya puedo ir por la mía, ya bueno, ñande magato. Quiero ver un signo, quiero saber si Dios me ama, pero veré copa manio. La niño con algo peñan de yara de la juinte maoí. Pendese, apender un de verue cueco ave de la juru vive lleva. Aupeágina, el mejor signo, queridos hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida. Él le respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que aquel de Jonás. Experiencias, queridos amigos, si vamos a entrar en la historia de Jonás, con Ayuto 20 me lleva, de ese amor infinito de Dios, incluso ante un mundo pecador. En ese momento era, ¿verdad?, Asiria, este país tan convulsionado, tan difícil, ese país tan sanguinario también, ¿verdad? Sin embargo, Jonás es el que les lleva el signo del amor y de la misericordia de Dios. A pesar entonces de nuestros errores, a pesar también de que nosotros estamos ahí como pataleando contra Dios pidiendo signos, ¿sabes qué? Más de llevarse na memoria de nivel de signo. Shaipotan dereyesa pea, Shaipotan dereyesa guaya amigo, lleva la roja juga. ¿Y por qué? Y abrí nomás tus ojos y mira todo lo que te rodea, todo lo que ya te he dado, ¿verdad? Más que eso no te voy a dar. Así es que en Yebenuque va a po, en Yebenuque, en Yepia, lleva a ella a mí, ese que está a tu lado, esa persona que comparte tu vida, esa persona entonces que te está acompañando y todos los bienes y gracias que he derramado en delantera y para que le des sentido a tu propia existencia. Que así sea. Que así sea.